Hace unas semanas conversamos con el Comodoro, retirado, veterano de Guerra de Malvinas, Darío Alberto Rosas, que terminamos haciendo como una primera parte. Por eso también invito, si alguien está escuchando por primera vez o viéndonos en YouTube por primera vez esta entrevista, que la primera parte está tanto en YouTube de Radiográfica como también del Observatorio Malvinas UNLA. Allí, en esa primera parte de la entrevista, que así se terminó dando en la conversación, el Comodoro Rosas nos contó su vida militar previo a Malvinas, cómo se entera de la recuperación de las Islas Malvinas, que estaba en un cine, cómo es su viaje a las islas, donde es desplazado allí en Darwin Pradera del Ganso, donde van a estar a cargo él con una sección de la defensa de el aeropuerto que se había hecho allí, el aeropuerto Cóndor, la base aérea militar Cóndor, que se había hecho allí en Darwin Pradera del Ganso, donde operaban los aviones Pucará. Nos contó qué pasó aquel 1 de mayo. También una historia muy particular de una campera, de uno de nuestros héroes de Malvinas. La particularidad de esa campera, todo lo que había pasado alrededor, todo eso lo encuentran en aquella entrevista. Nos contó después algunos hechos más que pasaron los días siguientes allí en la base aérea militar. Y habíamos acordado con él, tomamos el atrevimiento y la verdad, la amabilidad, la gran amabilidad del Comodoro Rosas de volver para continuar contándonos su historia y en particular lo que va a pasar en los combates a partir del 27 de mayo. ¿Cómo estás, Darío? ¿Todo bien? Excelente, Juan, excelente. Bien, gracias. Te voy a pedir nada más ahí cerca del micrófono, así queda bien el audio. Aquella primera entrevista, de la cual también agradecemos, tuvo mucha repercusión, me escribió mucha gente, Darío, inclusive también, y agradezco las radios de Entre Ríos que transmiten este programa, allí también me escribieron muy conmovidos por tu historia, cómo se vivió aquel 1 de mayo, lo que era hacer las guardias. Darío, antes de irnos tan bruscamente al combate, ir metiéndonos en tema de lo que era la vida de ustedes. Ya nos contaste, no te vamos a hacer repetir la historia del 1 de mayo. ¿Cómo empiezan a vivir después de eso allí en la base? Bueno, antes que nada, déjame hacer una acotación a tu introducción y las felicitaciones por tu hija. Gracias. Reciente. Eso me hizo recordar un agradecimiento especial que a mi familia. Quizás nunca, siempre me centré en la guerra y nunca supe mirar al costado. Y al costado estaba mi esposa y mis hijas, que sin decir nunca ninguna palabra siempre fueron el sostén, que yo nunca agradecí públicamente en ninguna oportunidad, porque ellas combatieron a la par mía, de otra manera, como todos los argentinos, como mis padres, como mi hermana, como los amigos que acompañaban a la distancia. Entonces me encantó tu apertura, agradeciendo a tu familia, a tu esposa, a tus hijas que te hacen el aguante, a tu hija que te hace el aguante, porque creo que es muy importante, y muy importante que lo valores ahora que sos joven. Yo lo entré a valorar al final de mi vida, darme cuenta de eso. Quizás lo tomaba como que era una obligación sin brillo, y es todo lo contrario. Si logré lo que logré en la Fuerza Aérea Argentina, se lo debo a mi esposa y a mis hijas, que en silencio fueron el sostén, la que me secaron las lágrimas y sonrieron cuando yo estaba feliz. Y en silencio entendieron cuando yo no hablaba o no contaba. Así que te felicito por recordarlas, es oportuno, es muy bueno agradecer y hacerle ver al que está al lado nuestro, sin condiciones,
del corazón lo que vos sentís. Después que yo dejé la Fuerza Aérea y tuve algunos problemas, la que siempre estuvo a mi lado fue mi esposa. Es la que nunca te deja. Es esa parte de la patria que es la que vos fuiste a defender. Y son tus hijas y después tus nietos lo que te queda. El resto fue un medio para la defensa de la patria, incluida la Fuerza Aérea. Y lo aprendés tarde, por eso te digo que es muy bueno y te felicito por recordarte ahora que sos joven, que es chiquita, que la tenés que disfrutar, que la tenés que vivirla al máximo, verla crecer y agradecerle mucho a tu esposa, que las esposas son las que nos bancan mil cosas y a veces no pagamos tanta entrega de la misma manera. Así que... Gracias, Darío. Y esto que traes, además voy a hacer el recorte, para cada tanto recordárselo a Patri, a mi pareja, le digo, y también a la familia. Miren lo que dijo Darío. Pero vos sabés que estás agradeciendo a tu familia. En los últimos años se reivindicó mucho el rol de la mujer, ¿no? Sobre todo la Fuerza Aérea reivindicó rápidamente a las mujeres que participaron en la Fuerza atendiendo cumpliendo funciones durante la guerra. Y en varias discusiones he planteado, digo, y quiero tu mirada, Darío, digo, hay unas mujeres que no se hablan, que son muy importantes, que son las madres, las esposas, las parejas, novias, ¿no? Que a veces no se habla de esa parte de la familia que es un sostén tan importante. Inclusive es parte fundamental de la historia de ustedes. Posguerra, inclusive, bueno, Rosana Huber, que tiene laburos impresionantes también sobre la Fuerza Aérea. Me acuerdo... que ella trata el tema de cómo las mujeres se organizaban para asistirse entre ellas, porque bueno, quizás había que ir a darle la noticia a una mujer que había perdido a su pareja en combate, y bueno, cómo esa organización, ¿no? Realmente son entrevistas para hacer, porque claro, lo que ellas vivieron fue increíble. Y uno fue injusto en no preguntarles cómo transitaste la guerra. Nosotros tenemos grabado en el corazón lo que hicimos y hemos perdido la mirada de lo que hizo el otro. Porque el otro estaba con tu hija en camino, viviendo esa angustia, esa soledad, el no saber si va a contar con vos mañana. Y vos volviste y te dio el corazón y te acompañó siempre, y uno nunca fue tan nunca fui agradecido realmente, como que uno no alcanza a valorar, y el tiempo te hace caer esa ficha, y cuando miras al costado siempre es la misma persona la que está al lado tuyo, siempre fue la misma persona. En lo bueno y en lo malo estaba siempre atrás, y después se suman los hijos y después se suman los nietos, y quizás la fuerza sigue su vida y nuevos integrantes la conforman, y vos sos parte de la historia, pero del presente lo que está es tu familia. Y además familias, Darío, de ustedes, digo, los cuadros que les cambian el destino, digo, constantemente, cada año, y la familia está, los acompaña. La familia es la que se sacrifica. Mis hijas no terminaron ningún colegio en el mismo que iniciaron. Yo empecé en Paraná, después seguimos en Tandil, de Tandil a Comodoro Rivadavia, a Buenos Aires, de vuelta. Jamás terminaron el colegio. Mi esposa no pudo terminar la universidad, por ejemplo, porque estaba estudiando inglés y ella dijo, yo no puedo estudiar un idioma por el cual está peleando mi marido. Y los cambios de destino impidieron que ella terminara. Y ese sacrificio es invalorable. Claro. Y te das cuenta al final del tiempo. Yo estudiante crónico, hice una licenciatura en administración, después una licenciatura en recursos humanos y tengo un máster en administración de empresas. Pero todo eso no lo hice yo. Todo eso lo logré porque había una esposa en casa
que se bancaba, que yo venía de la Fuerza Aérea y me iba a la facultad hasta las 11 de la noche. Y ese sostén era ella la que mantuvo la familia. Entonces, hay que empezar a agradecer desde que somos jóvenes, no cuando ya estoy al final de la vida, darme cuenta de esas cosas. Muchos años antes tendría que haber empezado a... Nunca es tarde, Darío. Pero por eso te digo, nunca es tarde, y por eso te felicito, porque vos que sos joven y tu hija recién tiene 6 meses, que te des cuenta hoy de lo que yo me di cuenta hace 40 años atrás, 45 años atrás, está bueno que lo hagas ahora y que no esperes 40 años. Quizás es también porque lo que me enseñan ustedes los combatientes de Malvinas a valorar esas cuestiones, ¿no? La familia y el sostén. Y además la particularidad, recuerdo esa anécdota, me quedó muy marcada, que estabas en el cine con tu mujer y entra tu suegro, prenden las luces del cine comercial, prenden las luces, Darío Rosas, venga. Nos estamos yendo al otro día, y si vos no te das cuenta. No, porque es parte de la historia también, ¿no? Está ahí sí, con tu, me imagino, tu mujer también ahí, no entendía nada. Y la sorpresa, y después Claro. saber la duda de si vos volvés o no volvés. Me acuerdo que me contó, chocó el auto una vez que iba sacándolo de la cochera y escuchó por la radio que atacaban a Darwin, y se olvidó cerrar la puerta y se la llevó puesta el portón. Todas esas vivencias uno nunca las preguntó y son parte de la historia. ¿Te escribías cartas vos con...? Sí, al principio sí. ¿Cómo se llama tu esposa? Cecilia. Cecilia. Escribí cartas y las tengo, ella las tiene guardadas también. Cada vez que podía recibía y escribía cartas y manteníamos un buen diálogo hasta que empezaron los combates y eso se cerró. Entonces fue un capítulo que quedó inconcluso. Pero cuando yo bajé del avión, cuando regresé de Malvinas, en la escuela de aviación, la que estaba parada firme era ella. Y con ella fui hasta la escuela de aviación, no me subí al micro que nos trasladaba en grupo, yo me fui en mi auto particular que ella me fue a buscar y nos íbamos charlando los dos solos hasta la escuela de aviación que nos hizo la recepción. Y la que está ahora es ella. Y bueno, hay que agradecer siempre. Y ahí Darío, las familias, vos, ya después nos metemos, ¿no? Pero ya que estamos en este tema. Claro, ella estaba escucha por la noticia que están combatiendo donde sabía que vos estabas. Y después la información, ¿cómo le llegaba ahí a las familias? ¿Qué sabes de eso? No, mira, son a veces casos particulares, ¿no? La realidad es que la fuerza estaba concentrada en los combates y en esas cosas, y quizás no les dio a la totalidad de la familia. Y además no había conocimiento también de cómo tratar esa circunstancia. Todo el apoyo que quizás necesitaban, claro, y la contención. Aparte que nosotros recién iniciábamos. Yo me había casado hacía un mes y pico. Recién todavía no me habían dado ni siquiera la vivienda aeronáutica que te corresponde, que te van dando. Yo era teniente. Entonces, indudablemente que la Fuerza Aérea estaba inmersa en un montón de cosas, pero no obstante, con el tiempo, vos decís, qué bárbaro cómo quedaron solos trabajando. Y hay unidades que eran diferentes. En la que me tocó a mí, estando en Córdoba, en la Escuela de Aviación, y en la Escuela de Suboficiales, son institutos de formación, es una ciudad grande y demás. La vida es totalmente diferente a la de una unidad de combate, por ejemplo, como si fuese Reino Los Mendoza, claro, en donde todos viven en un barrio. Entonces son todos vecinos y el diálogo entre las mujeres era diferente, pero porque estaban todos los maridos en la guerra, pero ellos estaban en el mismo barrio, casa de por medio, que no era mi caso. Yo no estaba en un barrio aeronáutico. Habíamos alquilado un departamento en la ciudad. Claro. Entonces ella estaba sola. Y de hecho se tuvo que volver a su casa con sus padres, porque aquí iba a ser sola en el departamento. Aparte con esa incertidumbre. Y la información de vez en cuando, porque mi suegro era militar, preguntaba, averiguaba y le daban alguna información, porque tampoco se sabía fluidamente qué pasaba con cada uno de nosotros. Entonces, pues la pasaron bien. Y la contención, no sé si fuera la que debería haber sido,
por supuesto que era toda una inexperiencia, era la primera vez que entrábamos en combate y por ahí no sabés. Si nosotros estando en combate no supimos a veces qué hacer con los muertos, si los enterrábamos, los mandábamos al continente, iban a Puerto Argentino y teníamos dudas sobre esas cosas. Me imagino acá, mi jefe, que estaba acá, creo que fue una vez a verla. Claro. Ahora, tendría que haber ido con más frecuencia. Uno con el tiempo dice, sí, tenés que contener, pero estamos todos en eso. Entonces, por supuesto que las vivencias son muy duras para esas personas que no tuvieron esa contención. Así que realmente complicado. Y es para hablar mucho y es una parte de la historia un capítulo de toda la historia de Malvinas casi no se habla. Y que no se cierra, porque realmente, yo no quiero pensar los papás y lo que sintieron después que su hijo falleció en Malvinas, cuando se le avisó a los hijos que quedaron sin el padre. La contención. Nosotros ahora tratamos de contenerlos a ellos. No sé si habría que preguntárselos a ellas que quedaron solas, si recibieron toda la contención y todo el apoyo de la fuerza y de los argentinos ante esa situación. No lo sé, si nosotros no la recibimos al principio y sufrimos un proceso de desmalvinización, indudablemente la familia cayó igual en el mismo proceso. Y sobre todo para que ese aprendizaje sea aplicado si hay alguna circunstancia. Bueno, hay el documental de Netflix sobre Lara San Juan. Los familiares se quejan de que ahí también hubo cosas que no hubo contención esto para que no se repita en definitiva. Eso es lo más importante. Debería ser el sacrificio que hicieron en 1982 las familias, tiene que ser aprendizaje. Sí, indudablemente es parte de lo que deberíamos aprender los argentinos, claro. ¿No es cierto? Y hacer así como estás intentando vos todos los días. La causa Malvinas fue un gran aprendizaje para los argentinos. Demostró que en equipo podemos hacer grandes cosas. Por encima de las ideologías, por encima de los partidos políticos, de las creencias. Cuando trabajamos en equipo y aprendemos a respetarnos mutuamente y a entender que la patria somos todo lo que está cerca y se va agrandando, entonces aprendes a que no tenés que traicionar, no tenés que ningunear, tenés que respetar porque somos todos parte del equipo y nos dependemos mutuamente, aún en tiempo de paz. En la guerra era así. El piloto dependía de su mecánico y dependía del soldado que le daba seguridad y dependía del cocinero que le preparara la comida y del que le permitía que él descansara, y cada uno daba lo mejor de sí en su momento, para lo que estaba preparado. Éramos un equipo. Yo no era nada si no tenía el soldado mío al lado y el suboficial mío al lado, que me apoyaran y que me acompañaran en la tarea que teníamos que hacer. Y el piloto no era nada si su mecánico no le ajustaba la bomba y le ponía el combustible justo y le chequeaba el armamento y demás. Y si el médico no te consolaba y no te daba el medicamento justo y aliviaba tus dolencias y tus cosas, tampoco. Éramos un equipo, desde el enfermero, la enfermera, el médico, el sacerdote que te curaba el alma. Entonces, si nosotros aprendemos esa enseñanza de Malvinas y la aplicamos todos los días, ese respeto mutuo, indudablemente vamos a ser un gran país. No tenemos que tener grietas. Lamentablemente nos hemos unido en dos casos muy puntuales, como fue la guerra de Malvinas y como fue lo último éxito nuestro, que es con la selección del Mundial. Que en equipo, el de River, el de Boca, todos gritábamos juntos y teníamos una sola pasión. Si lo aplicáramos todo esto en la vida cotidiana, seríamos sin duda un gran país. Y esa es la esperanza. Y el trabajo tuyo es transmitir estas cosas, es tratar de infundir eso y que nace en el respeto. Yo vengo cuando vos me invitás porque elogio tu trabajo, lo valoro y sirve. Y vos mutuamente querés escuchar
y empezamos a conformar un equipo y creo que eso es lo que nos va a hacer al futuro exitosos. Lo nuestro fue parte de la historia. Y es una historia muy importante. Recuerdo Darío Rosas, comodoro retirado en 1982, teniente. Va a estar en la base aérea militar Cóndor, allí a cargo de una sección que dando protección, aprendiendo también en todo lo nuevo, porque además para la Fuerza Aérea por primera vez en guerra, la Fuerza Aérea, aprendiendo un montón de cosas distintas. Lo del 78 fue casi la guerra. Esto fue distinto, indudablemente, en la historia de la Fuerza Aérea. Es algo inolvidable e inédito porque es la primera vez que la Fuerza Aérea combate no solamente en su esencia, que es el avión. La Fuerza Aérea en su esencia combate con el avión, la Armada con el barco, el Ejército en tierra. Es la primera vez que la Fuerza Aérea combate en todos los ámbitos, porque combatimos terrestre a través de la Compañía de Defensa de la Ban Cóndor. La Fuerza Aérea entró en combate terrestre, no con su avión, con sus soldados, con sus suboficiales y con sus oficiales en forma terrestre. Combatimos con nuestros radares, combatimos con nuestra artillería antiaérea, combatimos con nuestros POA, con nuestros médicos. Integralmente la Fuerza Aérea combatió, y más en Darwin, porque en Darwin era solamente Fuerza Aérea. Ejército era el segundo y tercer anillo de defensa con el Regimiento 25, el 2 y demás, que fue heroico lo que hicieron. Pero hay tantas diferencias entre uno y otro porque somos equipos diferentes. La forma de trabajo me refiero, ¿no es cierto? La forma de trabajo, la interacción, la relación que existe en la Fuerza Aérea, en mi opinión, es muy particular y es muy especial, porque todos nos abocamos a algo que es el avión, que es el vuelo, y hacemos todo nuestro esfuerzo para cumplir nuestra tarea y nuestra misión, y eso nos une, y se marca más la dependencia que quizás en otra fuerza. Yo dependo del soldado y del suboficial, él hace el trabajo fino. Él era el que me reparaba el avión junto con los soldados en la noche, los 75, 70 y pico de agujeros que traía el avión después de un combate. Ellos no dormían para que el piloto al otro día pudiera volver a volar con ese avión sin problema. Ellos no dormían para que el otro pudiera volar. Entonces te das cuenta que es un equipo y el radarista está pendiente de darte seguridad y decirte, cuidado que ahí viene alguien, lo tenés a tantas millas, gira a la derecha, gira a la izquierda, porque él lo está viendo en su radar. Y el artillero está tratando de proteger de que a vos no te destruyan el avión que está en tierra o que está por despegar. Entonces trabajás todo como un gran equipo y es una manera que creo que es la que nos posibilitó ser exitosos en la tarea. Era la primera vez que combatíamos en el mar. Nosotros estábamos preparados para un combate en tierra contra blancos terrestres y un ataque aeronaval era responsabilidad de la Armada, fundamentalmente. La Fuerza Aérea tuvo que aprender a combatir en el mar, aprender a combatir en el mar. Nunca habíamos combatido en el mar. El horizonte, cuando yo charlo con mis compañeros en la navegación, vos tenés referencia, cerro y demás cuando combatís, normalmente en donde vos te preparás para los conflictos, en las hipótesis de conflictos de acá, de Argentina. Pero cuando tuviste que pelear en el mar es una inmensidad, no tenés referencias, hasta la altura la perdés, porque es un gran horizonte de agua. Y tuvieron que aprender a pelear en el mar, a ver cómo se veía ese blanco. A calibrar las bombas los mecánicos, porque al principio las atravesábamos los barcos directamente, porque las espoletas no se alcanzaban a armar, íbamos tan bajo que no se armaban. Eso lo saben, por supuesto, los pilotos, yo te lo estoy contando porque tantas veces hemos hablado con compañeros que eso lo sufrieron, porque a veces hacían misiones y a veces no eran exitosas porque las bombas atravesaban y no terminaban de explotar. Pero lo que voy es la esencia que volvía y el mecánico tendría que empezar otra vez con los ingenieros a calibrar la bomba para decir, y bueno, y no puede cambiar la fisonomía del vuelo, va a ir rasante al agua y se levanta acá y ya no había tiempo a veces de tirarla, no se alcanzaba a armar la espoleta por lo cerca que llegabas y que no tenías la altura suficiente para evitar que te tiraran. Entonces la Fuerza Aérea aprendió todas esas cosas. Nosotros no habíamos defendido nunca una base aérea.
ni haber entrado en combate. Una cosa es hacer guardia, que no venga, nadie se acerque a la pista, pero otra cosa es cuando te la están atacando, cuando vos estás protegiendo el avión y el avión es un blanco. Y tuvimos que hacerlo. Entonces la Fuerza Aérea combatió en todas las ópticas de la Fuerza Aérea, con sus radares, con su artillería antiaérea, con su tropa, con sus pilotos, con sus aviones, con sus helicópteros, con sus médicos, con sus sacerdotes, en todos los ámbitos. Entonces, bueno. Y en ese despliegue que hicieron durante 1982, que vos estás en la base aérea militar Cóndor, en la BAM Cóndor, va a llegar el 27 de mayo, los ingleses desembarcan el 21, la Fuerza Aérea y la Aviación Naval van a atacar a la flota que desembarca, y a partir de ahí los ingleses en un momento van a desviar su camino de Puerto Argentino, van a enviar a unas unidades ahí a donde están ustedes, en Darwin Pradera del Ganso. ¿Qué recordás de aquella noche del 27 de mayo? O de lo que se veía en lo previo también. El 27 de mayo, ahí empiezan los combates más duros de Darwin. Nosotros ya el 27 en la noche, después de las 12 de la noche, ya desde el 27 se escuchaban más lejos el bombardeo, el cañoneo, tiroteo y demás, los enfrentamientos entre el regimiento 25 y los ingleses en distintos puntos, alejados. Nosotros en la base los escuchábamos ya el 27 a la noche, se empezaron a escuchar. Cuando empezó el 28, las primeras horas del 28, las 1, las 2 de la mañana, vos ya veías en la noche, en la oscuridad total de Malvinas, cómo se veían la iluminación de las bombas cuando explotaban y demás, y que cada vez se aproximaban más hacia donde estábamos nosotros. Llegó un momento en las primeras horas ya de la mañana del 27, el cañoneo y los ataques fueron mucho más intensos. Conozco la historia de las peleas de ejército porque tuve la posibilidad de compartir 2 años de destino junto a Reyes, al teniente general después, en ese momento era subteniente Reyes, con Gómez Centurión, Esteves, que era compañero mío de egreso del Colegio Militar y nosotros de Fuerza Aérea en el 78, era teniente Esteves, y la compañía de Esteban. Supe lo que ellos habían peleado y pude entender algunas cuestiones del ataque del 27 y del 28. Nosotros empezamos a sentir cada vez más el cañoneo. El 28 inició muy duro. En un momento entraron a cañonear mucho las posiciones donde yo estaba. Yo estaba en uno de los extremos de la pista. Caían cada vez más cerca. El bombardeo, estaban arreglando el tiro y cada vez pegaban más cerca. Entonces yo hablé al puesto comando y pedí autorización para directivas, si hacía un repliegue de la sección, porque estábamos bajo fuego naval y nosotros estábamos en las posiciones estáticas, dando seguridad a la base. Del puesto comando me dicen, mantenga la posición. Del puesto comando, ubicanos, ¿cómo sería? El puesto comando estaba en la ciudad de Darwin, de Goose Green. Se habían ubicado en una casa. El puesto comando tuvo 3 ubicaciones. La última fue cuando se ubicaron ya en el pueblo. El puesto comando donde estaba en ese momento vicecomodoro Pedroso, vicecomodoro Vera Mantaraz y los suboficiales de comunicaciones que le hacían el enlace, y también creo que ahí estaba el teniente coronel Piaggi. ¿Que eran los jefes? Eran los jefes, el jefe de la Ban Cóndor estaba ahí. Ahí, ok. Con el mayor Zaporta, que era el jefe de la parte logística, del escuadrón logístico y demás. Se ubicaban en ese puesto de comando donde manejaban todas las operaciones, despliegue, movimiento de aviones, estaban enlazados con Puerto Argentino. Los jefes y de ahí, ahí. Los jefes estaban ahí. Bien. Nosotros estábamos en el terreno. Entonces, cuando las posiciones nuestras empezaron a ser abatidas, yo pregunté al puesto de comando para ir a replegarme de ahí, porque nos estaban saturando con cañoneo naval. A lo cual escuché por la radio que es muy frío y el resto te escucha.
cuando te dice, no, mantenga la posición. Silencio absoluto y cumples la orden. No obstante eso, ahí destaco, yo tuve un jefe que era en ese momento Mayor Saporta, comodoro retirado. Él escuchó cuando yo pedí directivas al puesto comando. Y él agarró, dejó el puesto comando y fue a buscar un jeep. Y a pesar de que muchos le dijeron, no vaya jefe, que es peligroso, Mayor Saporta no los escuchó, agarró el Land Rover y se fue hasta donde yo estaba. Cuando llegó, vio lo que nos estaba pasando y él ordena el repliegue. Lo recalco porque eso es liderazgo en combate. Es el jefe que deja su puesto comando, entre comillas, la lejanía, la comodidad, sí, entre comillas, de que vos estás solo acá y todos los soldados son muñecos que vos podés mover y acomodar. Por supuesto que lejos de ser así, ellos lo vivían. Por eso él, cuando escuchó mi voz pidiendo directiva, no dudó en irse del puesto comando. Lo dejó, quedó el jefe, que era Pedroso Vera, y los comunicadores. Él agarró, salió del puesto comando, tomó un jeep. Y siempre me dijeron los suboficiales que estaban cerca, que muchos le decían, jefe, quédese acá, no vaya, es peligroso. Y él no los escuchó, se subió. Eso era el 28. El 28. Cerró la puerta del jeep naval, mortero. Y se vino donde yo estaba. Se bajó y me dijo, ¿qué te pasa? Y vio lo que nos estaba pasando. Dije, no puedes quedarte acá. Y él agarró, encabezó, ordenó el repliegue y nos entramos a mover de esas posiciones a replegar hacia la ciudad. Y ahí tuvimos que ir caminando en función de los disparos, porque reglaban el tiro, teníamos un cañoneo, harían una hondanada de 3, 4 disparos, y normalmente hacía 1, 2, 3, 4. Entonces, cuando tiraba el segundo, nosotros corríamos para el otro lado. En el segundo sabíamos que, de acuerdo a donde pegaba el primero y el segundo, uno iba para el otro lado, porque siempre era así el disparo, de la seguidilla. Y bueno, fuimos replegando así, él iba a la cabeza de mi sección, yo me quedé a lo último, tratando de que nadie se quedara atrás. ¿La sección que eran cuántos hombres? En la sección más o menos teníamos 40 soldados, más 3 suboficiales, y yo. ¿Y vos? Y la otra sección es lo mismo. En total teníamos 109 soldados, pero ahí había algunos soldados que estaban en la parte de racionamiento y otros se fueron de ROA. Entonces abandonamos las posiciones, él dijo, vámonos de acá. Él encabezó la columna, el resto lo fue siguiendo encolumnado, íbamos desplegando, yo me quedé al final de todo, yo era el último, chequeando que nadie quedara atrás ni que fuera herido. Y en un momento, cuando íbamos bajando una loma ya para entrar a las proximidades del pueblo, cayó un bombazo en el medio de lo que hacía la unión de las dos, de la ladera que venía cayendo y la nueva. Y al impactar la bomba, las esquirlas quedaron en el camino y el Mayor Saporta, que venía bajando, no sufrió ninguna herida porque esto, como te dije, cuando Dios dice hoy no, es hoy no. Nos quedamos paralizados ahí, él subió, nos encontramos los dos porque dejamos la sección quieta ahí y él me dice, no sabes lo que fue. Y nos quedamos como tratando de respirar un rato y reanudar la marcha. Pero siempre lo destaco a él porque él no me dejó solo, sino que acudió a mi ayuda cuando por una radio escuchó la voz del teniente que pedía directivas porque estaba siendo abatido por fuego enemigo. No dudó en ir. Y eso es impagable. De la misma forma que mis suboficiales. Y además ponerse al frente del repliegue, no es que le dijo, replieguense, se subió al jeep y se fue. Y destacar no solamente el soldado, los suboficiales de ese día. Yo tenía cabos nuevos, había un cabo Oviedo, me acuerdo, que mi suboficial era uno de los encargados, que era Maidana, se llamaba Maidana, su oficial auxiliar era en ese momento. Tenía que retarlo, por no decir las otras palabras más, para que dejara de saltar de pozo en pozo,
para que se cubriera, pero él quería ir a ver cómo estaba cada soldado en cada pozo. Entonces él, como cabo, iba saltando de pozo en pozo, en el medio del cañoneo. ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? De pozo en pozo, y había que decirle, quédate quieto en un pozo, carajo, no te muevas. Demuestra en cabo la primera jerarquía de los suboficiales, y ponía ese empeño en la lucha, en defender y en cuidar a su tropa. Entonces es tan valorable el trabajo, que te vuelvo a repetir, de equipo de esos suboficiales, de su juventud. Yo era un joven teniente, pero él era un joven cabo que hacía 1 o 2 años que había egresado. Y tenía un cabo primero, que ya falleció, lamentablemente, con el COVID, que era Ocaño, que era cabo, había ascendido ese año a cabo primero, o sea, llevaba 3 años de cabo y el primer año de cabo primero. La entrega de ellos, realmente creo que es lo que nosotros debemos destacar del 27, del 28 y del 29. Porque no le doy valor al enemigo que pudimos bajar, entre comillas, eliminar. Porque era una persona como nosotros, que tenía familia, hijos, padres, y los dos peleábamos por un ideal y por una orden. Yo por mi país, por mi patria y por Dios, quizás él por la reina. Pero los dos estábamos en las mismas circunstancias. Él era un blanco y yo también. No miraba lo que había detrás de esa persona. Por eso después pudimos cruzarnos y establecer inclusive muchos combatientes ingleses con nosotros, y han establecido inclusive amistad con muchos de ellos, porque realmente las cosas fueron así. Y cuando se logró rescatar a un piloto inglés del mar, se lo curó, se lo protegió, se le dio el casco UD-1, se sacó el casco y se lo puso para protegerle la vida, y después devolverlo vía Uruguay a Inglaterra. De la misma manera ellos nos cuidaron a nosotros. Cuando compañeros míos lo eyectaron, lo sacaron del agua, lo alimentaron y demás. Entonces yo creo que las reflexiones del 27, del 28, del 29 son a destacar el trabajo y la entrega total de los suboficiales, de mis soldados y de mis compañeros. Los Pucará ya se habían ido de la base Cóndor, y los helicópteros después también. Del 1 de mayo. No, es el 27. Ah, el 27. El 27, claro, ya cuando los ingleses ya venían, se ordenó los aviones, claro, sacarlos, el 27, el 28. Ya el 28, cuando entramos nosotros en combate con los ingleses directamente, ya los aviones estaban todos en Puerto Argentino, habíamos sacado todos los aviones que podían volar, se habían ido, y los helicópteros también. Y ahí, Darío, además hay se da, esto está en las fotos y está también registrado por ustedes, también el ingenio criollo. No, bueno, a esto te cuento. De ustedes, cuando se trasladan los aviones y se trasladan los helicópteros, por supuesto que quedó material, armamento y demás almacenado ahí. El avión se fue con un piloto y con su cuetera, la que le correspondía a ese avión. Las otras quedaron ahí con el combustible, la munición, la ametralladora, y los helicópteros también se retiraron y dejaron material bélico, pero tampoco se pudieron ir todos los pilotos. Quedaron pilotos de Pucará que no podían ir, si fueron 5 aviones los que sacamos, se fueron 5 pilotos. El resto de todos los pilotos que estaban en la Van Cóndor se transformaron en combatientes terrestres. Y los helicópteristas, yo tenía un compañero que también ya falleció lamentablemente, que él dijo: yo soy soltero, ustedes tienen familia, yo me quedo, váyanse ustedes. Y él se quedó con un grupo de suboficiales que tampoco podían ir trasladados en los Chinook ni en los Bell 212, y se quedaron combatiendo con nosotros. Armaron las ametralladoras, los helicópteros sobre posiciones y empezaron a hacer combate terrestre con su armamento. Y los mecánicos de Pucará que quedaron con su iniciativa criolla, emulando las invasiones inglesas del agua hirviendo de los balcones, ellos sacaron las cueteras de Pucará e inventaron el tractor misilístico, el tobogán misilístico, que yo después te voy a mostrar la foto, que siempre lo reflexionamos, se colgó en el techo del tractor, la cuetera se la ató y se la hacía funcionar con la batería del tractor. En uno de los toboganes de la especie de plaza que había en Goose Green, instalaron en la punta del tobogán otra cuetera que la ataron ahí, y la balsa misilística, y
y se usó con todo ese ingenio, no dejaron de pensar para tirar. Porque indudablemente el mecánico va al combate con una llave, una pinza y un destornillador, porque su tarea es armar el avión. No están armados. Ellos tienen que su herramienta de combate son preparar el avión para que vuele. Los que teníamos que dar la defensa son los que teníamos que estar armados. Pero ellos entonces usaron lo que había para combatir y se unieron al combate junto con nosotros a través de todos esos elementos. Con la cuetera, con las ametralladoras, con todo lo que podían usar, se usó. Adaptar la ametralladora que está en el helicóptero y ponerla como para usarla terrestre en distintas posiciones. Y así combatieron los pilotos nuestros con la ametralladora y con el fusil, que a veces le sacaban al soldado, deme el fusil, voy a combatir yo, y esto que combatía el oficial con su fusil hacia el enemigo. Uno de los jefes de escuadrón que se eyectó en Pucará, que era Tomba, sí. También dirigía el tiro. Él se quedó con nosotros a combatir en Darwin. Y él reglaba el tiro de la ametralladora y de la cuetera, más cuando los ingleses empezaron a tomar cerca de la escuela, porque paralelamente también el ejército había replegado por ese costado que nosotros no lo habíamos visto. Yo estaba en una de las cabeceras de pista y yo tenía a los ingleses enfrente. En ese momento, antes del 27 al mediodía, ya habíamos tenido un ataque de 2 Pucará nuestros, que por eso digo, nunca nos dejaron solos. El Pucará es un avión muy particular, es un avión preparado de contrainsurgencia. Tiene una velocidad limitada, un buen poder de fuego, pero es limitado sus características de vuelo, 2 motores, a hélice. Y estás hablando con enemigos que tienen los últimos misiles, y la última tecnología. Y cuando nos estaban atacando ya en Darwin muy duro, ellos no dudaron en ir. Y los primeros que vinieron fue un compañero mío, Címbaro, que es compañero de promoción, y Jiménez, que es un año más antiguo que yo. En su ataque, los teníamos los ingleses enfrente, lograron derribar los 2 helicópteros. Uno de los Pucará espantó a la derecha, el otro a la izquierda. Jiménez, que espanta a la izquierda, estábamos mala meteorología, nublado, no teníamos visibilidad. El jefe de base le decía a Puerto Argentino que no mandara los aviones porque no sabía nada. Entonces varias veces quisieron venir y no pudieron. Cuando levantó un poco la mufa, vinieron 2 aviones que eran los de Címbaro y Jiménez, 2 Pucará, que derriban esos 2 helicópteros. Lamentablemente Jiménez, volando entre nubes, cuando va volviendo a Puerto Argentino, después con el tiempo nos enteramos que vuelve nada más que Címbaro, lo esperan a Jiménez, Jiménez nunca vuelve. Jiménez se había tragado uno de los cerros de las alturas, volando entre nubes, se perdió y quedó, se lo encontró años después. En el 84 mostraron su resto, ¿no? Se lo encontró al Pucará ahí en la ladera de la montaña. Ahí en ese interín se hizo un pequeño parate del ataque inglés, tipo mediodía. Nosotros estábamos mojados, mal dormidos, con frío. Y vino un compañero, era un año más moderno que yo, alférez, que había estado de roa y ese día no le tocaba estar en la roa. Entonces se acerca y me dice: jefe, ¿a que no se anima a ir hasta la casa a buscar comida? Cuando te hablo de la casa, es la casa donde habíamos dejado los muertos al principio, que estaba en la punta de todo. Estaría más o menos a 2 kilómetros y medio de donde estábamos nosotros y del pueblo. Esto, si alguien está escuchando esta historia por primera vez, está en la primera parte de la entrevista del 1 de mayo, la encuentran en YouTube, donde él cuenta lo que los héroes del 1 de mayo. Perdón, Darío, dale. Entonces, estaba la escuelita donde nos alojamos al principio, y más allá había una casa, que es donde nos terminamos alojando y donde depositamos los caídos del 1 de mayo. Ahí yo había dejado todas las cosas. Yo no quise ir a volver a vivir a la ciudad, nada, yo me quedé ahí. Por todo lo que te conté antes, ¿no? Entonces él me dice: vamos, que no se anima, que falta coraje, dijo otra palabra, falta coraje a ir a buscar las cosas. Todo provocando para... Y con la juventud, viste, de los 20 años y pico, digo, bueno, vamos. Entonces nos fuimos los 2 y se sumó un soldado. Y nos empezamos a caminar hacia donde estaban los ingleses, indudablemente. Y llegamos a la casa. Entonces llegamos a la casa, lo primero que hago es sacarme los borseguíes y todas las cosas, ponemos la ropa a secar un poco, porque la cocina andaba con turba y demás, y estaban siempre prendidas. Busco ropa seca de las que tenía, me entró a vestir, el soldado se quedó vigilando por la ventana de la casa.
En un momento me pega el grito, me dice, señor, me parece que esos son ingleses. Entonces yo me asomo y veo una línea así como en las películas de soldados caminando uno al lado del otro. Y digan, no, ese debe ser el ejército que viene replegando. Y seguimos. Yo sigo con las cosas, acomodando, buscando. Y hasta que vemos pasar 2 soldados nuestros, argentinos, por la calle lateral, que me dicen, no somos nosotros, nosotros venimos, ya nos saturaron y nos sobrepasaron. Ellos venían solos hacia el pueblo. Pero los soldados entran a la casa. No, pasaron por la calle, iban pasando por la calle, porque la casa estaba al lado de la calle que unía el camino hacia Darwin. Y ustedes salen y le preguntan. El soldado pasó y gritó, el soldado le preguntó, bien. ¿Esos son ustedes? No, no somos nosotros, ya nos sobrepasaron. Entonces dijimos, son ingleses, y ya empezaron a tirar de nuevo, se reinicia el fuego entre las líneas nuestras que estaban pegadas en la otra cabecera de pista. Entonces yo agarré y me volví a calzar los bolsillos, la munición, el bolso, todo lo que pude, y salimos corriendo los 3 de ahí, hacia reintegrarme con mi posición. Cuando vamos corriendo, a los minutos, vuela la casa, nos damos vuelta, voló todo, pegaron un cuetazo o algo a la casa y ya estaban tirando las líneas nuestras de acá, los ingleses allá, y nosotros veníamos en el medio caminando. Pasamos paralelo a la escuela, yo salto alambrado, yo venía al principio, yo era el primero, después venía el alférez Sazones atrás mío y el soldado atrás, el último. Entonces salto un alambrado, me meto, habría avanzado 40 metros. Y el soldado grita de atrás, señor, está en el campo minado. Sin darme cuenta, me había metido en el campo minado nuestro. Y había entrado yo y el alférez Sazones, que venía más atrás que yo. Entonces tuvimos que empezar a volvernos en nuestros pasos para no pisar otra cosa distinta, porque estábamos, a veces los sectores que ya no ibas a controlar, que no se justificaba, se minaban para evitar tener hombres y demás para custodiarlo, entonces se habían minado toda esa zona. Entonces cuando gritó el campo minado, te imaginas, un escalofrío, quedamos paralizados y mientras tanto era el fuego de los ingleses de un lado, los nuestros del otro, velando si nos iban a distinguir, que a veces vos tirás para allá y lo que se mueve y a lo que le pega, qué sé yo. Así que cuando salgo del alambrado empiezo a caminar paralelo al fuego. Imagínate que teníamos los ingleses acá, la tropa nuestra acá, y nosotros íbamos caminando en el medio, como los dibujitos, eso tírale al patito, te sentías así, agazapado, hasta llegar al camino donde no estaban las minas, y ahí logramos retomar y tomar nuevamente las posiciones nuestras. Otra anécdota de decir, y por qué no, a los 20 minutos, 40 minutos de eso, la escuela se desintegró y voló, toda la escuela. Había entrado en combate, se le tiraron con cohetes, ahora era todo madera también, habían ocupado parte de los ingleses esa zona, se destruyó todo, también tenía ejército de este lado ya que habían replegado. Así que te imaginas que yo me reintegro ya con la compañía nuevamente a mis posiciones de defensa, seguimos combatiendo, en ese momento ya los cañones antiaéreos empezaron a tirar terrestre, porque a veces lo que yo creo que están fuera del alcance del fusil FAL, que son unos 1600 metros más o menos el alcance del fusil FAL, empezaron a tirar los cañones de 20 milímetros y 35 milímetros, empezaron a tirar terrestre. Y realmente el efecto de los cañones terrestres sobre la tropa, cuando te pega un cuetazo de un cañón de 35 a vos, personas, lo vean. Y eso hizo otro parate del fuego terrible en el avance inglés, cuando los cañones nuestros empezaron a tirar terrestre y a tirar mortero. Y al mortero había que irlo cambiando de posición porque ellos reglaban el tiro, tenés radares que detectan de dónde están saliendo los disparos, entonces vos fijás coordenadas para tirarle. Así que tenías que en lo posible cambiarlo de posición, pero con los cañones eso no se podía hacer. Así que ese fuego fue muy intenso el día 28. Sobre la tarde tuvimos nuevamente apoyo de nuestros halcones de Pucará, pero vinieron del otro lado, atacando a espalda de los ingleses, y que era 2 Pucará, uno venía con primer teniente, creo, capitán Michelú, y el teniente Cruzado. A Cruzado descargan sus armas y demás, le tiraron
con todo, lo derriban a Cruzado, Cruzado logra eyectarse y el Pucará noble, el Pucará sigue volando hacia nosotros hasta que se cae. Él se eyecta y queda sobre las tropas inglesas en las líneas enemigas y lo toman prisionero. Después nos lo encontramos en San Carlos, los dos prisioneros, y lo encontramos después también en el buque, en el Norland Hull, volvió con nosotros. En ese momento atacan los Pucará y después atacan dos armaquis de la Armada en el sentido nuestro, a espaldas nuestras. Esos dos armaquis que también vinieron heroicos en combate de los navales, uno lo derriban, que era compañero mío de egreso de la Armada, Miguel. Lo conocía porque hacíamos esgrima juntos y combatíamos en los interfuerzas de esgrima. Él también hacía esgrima, hacía florete y espada, que era lo que yo hacía. Así que ya lo conocía a él también. Bueno, él fue uno de los héroes que entregó su vida apoyándonos en ese duro 28 de mayo. Fue uno de los derribados, que no tuvo chance de eyectarse. Cayó directamente, se ve que le pegaron directamente a él y no al avión. Y quedó destruido delante nuestro. El otro armaqui logró tirar y volver a Puerto Argentino. Ya teníamos tirado todo lo que teníamos en la mano. Empezó a oscurecer, medio que se paró el fuego, pues ya no se veía mucho. La sección mía, la sección de Bustillo, mejor dicho, que era la otra sección nuestra que yo había replegado, como te conté al principio, con Saporta. La otra sección quedó paralela a la pista, dando defensa, porque habíamos formado una L. Yo estaba en la punta, en la L dando hacia el oeste, estaba la sección, otra sección, la segunda sección con Bustillo, y de este lado teníamos el agua, así que estábamos protegidos, y atrás estaba el pueblo. O sea que lo que nosotros queríamos dar seguridad está ahí. Nosotros al replegar nos quedamos conformando esta cabecera, y esta sección quedó acá. Cuando atacan los ingleses en este sentido, quedó aislado, no podía replegar, porque cuando replegaba le tiraban. Se hizo la noche y él no pudo volver. Tampoco contestaba la radio. No contestaba la radio porque, bueno, ya te cuento por qué, se había quedado sin batería. Nosotros pensamos que estaba muerto. Claro. Estaban caídos. Ahí perdimos 2 soldados. No podía replegar porque cuando vos te levantabas, ya habíamos aprendido esa lección. A lo que se movía se le tiraba. Y de noche no tenés que caminar. Entonces él no podía replegar, porque él iba, y aparte ya habían soldados de ejército también que estaban formando parte de la defensa, junto con nosotros. Entonces vos lo que ibas a ver en movimiento, sabiendo que tenías el inglés adelante, ibas a tirar. Claro. Entonces la posibilidad de supervivencia era un poco, entonces se tuvo que quedar en las posiciones. Ahí cuando se intentaron mover, ahí cuando le pegan un morterazo y caen, un cuetazo y caen 2 soldados de esa sección, quedan muertos ahí. En esa línea el otro era mío, que muere estando en las posiciones que está, llevando un cajón de munición. Vivencias que uno está al lado y uno cae y otro no. Luna es el que cae, soldado mío que cae de ese lado, los otros 2 que en el día de sección de Bustillo. Se ordenó después en la mañana, empieza a amanecer, estaban armando los mecánicos otra vez las ametralladoras trasladando, le dijeron no vamos a armar nada, vamos a hacer un cese el fuego. Y nos ordenaron dejar de combatir. Por supuesto que no lo entendés. Una cosa es lo que piensa la conducción de este lado, después lo escuché a las anécdotas particularmente del teniente coronel Piaggi y las conversaciones del puesto comando, ¿no es cierto? Porque es muy duro definir que vos vas a dejar de pelear. Habíamos recibido con 2 soldados prisioneros nuestros, los ingleses mandaron una nota al puesto comando. Yo me enteré por uno de los suboficiales que estaba en el puesto comando, operador de radio, que él me contó lo que recibieron. Claro. La nota decía que
si no hacíamos un alto el fuego incondicional, qué sé yo, iban a atacar con todo, incluido el pueblo, y que nosotros íbamos a ser los responsables de la muerte de todos los kelpers que estaban en una de las casas de ese barrio, a bombardear toda la parte de Darwin. Que iban a bombardear, era. Todo. O se rinden o bombardeamos todo. O le damos todo y ustedes son los responsables Claro. de la vida de esos civiles inocentes que son los habitantes de Darwin. Entonces, indudablemente la superioridad decidió no combatir, hacer un alto el fuego, y ordenó, por supuesto que cuando nos dijeron no se pelea más, alto el fuego, nadie tira, nadie arma, la ametralladora desármela, vos no entendés, acatás la orden. Ahí me lo encuentro mi compañero, jefe de la otra sección, Osvaldo Bustillo. Por supuesto que nos dimos un gran abrazo ahí en la ciudad cuando nos encontramos. Medio lagrimeamos un poco, un abrazo de saber que estaba vivo. Me contó sus peripecias, sus vivencias. Y bueno, enfrentamos las duras órdenes de formar luego, esto era el 29, y dejar el armamento. Dejar el armamento, dejar de pelear, pero la orden más triste que creo que la Fuerza Aérea recibió en su vida, porque los aviones querían seguir despegando. Yo hablo con mis compañeros que estaban en el continente y ellos querían volver a salir con los aviones, los tenemos listos, están cargados. Y dijeron, no podemos tirar. Una de las condiciones que le exigieron a Menéndez en Darwin, en Puerto Argentino, fue que la Fuerza Aérea no atacara. Después del 14 de junio. Claro, que la Fuerza no atacara, y nosotros que querían seguir atacando. Y nosotros en la Bancóndor queríamos seguir peleando por ahí. Pero bueno, era la orden, y uno piensa a alguien por arriba, creo que tiene otros elementos para evaluar. Quizás no tenía apoyo, quizás no había necesidad, después los comentarios, de sacrificar más vidas en una lucha que no tenía sentido. No teníamos posibilidad de apoyo aéreo en ese momento y era poca munición, habíamos agotado todo, no tenían manera de... Y bueno, quizás la decisión fue la correcta. Con el diario del lunes sabemos que si hubiésemos resistido más, quizás los ingleses hubiese sido otra historia. Quizás no tan buena, quizás peor, porque según lo que uno lee posteriormente, sí, no iban a soportar los ingleses una derrota. La iban a trasladar al continente, sí. Y iban a atacar, uno de los objetivos era la parte de Córdoba, la fábrica militar de aviones y las bases y demás. Así que bueno, nos tocó llegar a ese duro momento de formar y dejar las cosas. Darío, ¿tenés un ratito más? Sí, sí. Te propongo lo siguiente, hacemos una tanda, me pongo al día con la tanda y Dale, nos genial. seguís contando desde ese momento Dale. de la formación y el momento tan duro, digo, así también lo podés explayar con el tiempo que merece que lo cuentes, que vos mereces que lo cuentes, consideres, de ese momento tan duro para ustedes. Sí, sí. Darío Alberto Rosas, en 1982, teniente, estaba a cargo de una sección en la base aérea militar Cóndor, allí en Darwin, Pradera del Ganso, donde daban protección justamente a la base. Nos está contando su historia. Ya seguimos. Continuamos en Malvinas Causa Central. Hoy nos visita Darío Alberto Rosas, comodoro retirado. Nos está contando su historia. En 1982, teniente, allí jefe de una sección que daban protección a la base aérea militar Cóndor en Darwin, Pradera del Ganso. Darío, nos contaste aquellos días, porque no se puede decir el combate, porque además empezó el 27 y termina el 29. En el libro Las dos caras de la moneda, que es libro británico, de Simon Jenkins y otro autor británico más, dice sobre Darwin, Pradera del Ganso que, y lo cito casi textual, nos habían dicho que era una guarnición desmoralizada y desganada y que no querían pelear y están peleando como leones. Eso lo dijo un inglés que además es periodista, historiador, tiene una gran cantidad de libros, de infinidad de cosas, que estaba allí, que los vio peleando. Pelearon como leones, dijo un inglés, Darío. Realmente eso es lo importante. A veces vos te preguntás, ¿cómo estuve en la guerra? Si querés saber la verdad, pregúntale a tu enemigo.
cómo estuviste, y ahí sabrás si peleaste bien o no. Yo creo que el respeto con que nos miran en Estados Unidos cuando vamos, en Inglaterra y demás, a los que somos veteranos de Malvinas, de Fuerza Aérea y demás, realmente es impresionante, te llena de orgullo. Con una anécdota cuando le preguntaron a un piloto en Estados Unidos, ¿qué sentías vos cuando te iluminaba el radar o warning? ¿Qué sé yo? Nada, yo seguía. ¿Y cómo hacía para eso? Es que no tenía el radar warning. Entonces no sentía nada porque no lo tenía. Pero bueno, viste, siguiendo con el hilo más duro del 29. Porque es parte, digo, porque vos estás en el sufrimiento, en el dolor de tengo que entregar el arma, pero nos dieron todo también. Lo que más te dolía era pensar en los que no estaban, ¿viste? Es decir, yo estoy combatiendo, vos venís de lejos con tu avión a defenderme, a apoyarme, y Dios te lleva. Como Miguel, como a Jiménez, como tantos otros, ¿no? Estoy hablando de los que cayeron ese día en Darwin. Los soldados que quedaron. Y entonces vos dejás el armamento y dejás de pelear y por ahí no tenés dimensión. Cuando vos ves, todavía tenemos munición y estamos acá para pelear. Pero bueno, se cumple la orden. ¿Cómo es la formación, Darío? Ahí a nosotros Fuerza Aérea nos hicieron formar cerca de la pista. Formamos todos los integrantes de la Van Cóndor. El vicecomodoro Pedroso, que era el jefe de la Van Cóndor, le presenta al oficial inglés la base y se le entrega la capitulación, nos hace dejar el armamento. Ustedes, perdón esta ignorancia, Darío, pero es parte del aprendizaje que uno quiere de ustedes. Ustedes están formados, y déjame la comparación para entenderlo, ¿cómo hacen, por ejemplo, aquí en Continente cuando hacen una formación militar? Así, por secciones. Sí, nos agrupó. Vos al frente de tu sección. Nos ordenó agruparnos todos todos con el armamento. Con el armamento, todo, juntó la base, ordenó que la base se formara en ese lugar. ¿Los ingleses cómo llegan ahí? Los ingleses, bueno, ya habían rodeado, no los veíamos. Se acercaban, te digo, el estafeta había mandado esa nota, después que se tomó esa decisión, nos comunican a nosotros que íbamos a dejar de pelear. La próxima orden que recibimos durante la mañana fue ir y formar toda la gente de Fuerza Aérea cerca de la pista, en un playón así de turba que había. Formamos, ahí, mecánicos, todos los pilotos, nosotros, las secciones, los soldados. El jefe de la base, que era Pedroso, le presenta al inglés la base Cóndor, le hace la entrega de capitulación. Este inglés llega caminando, llega con otro él grupo. Llegó con otros 2 estafetas a recibir nada más, pero el resto no se veía en inglés. Llegan 3 ingleses, aparece, se presenta con el jefe. Ahí, le presenta, me hace acordar un poco las fotos que hay que se conocen de la historia cuando en las invasiones inglesas le presentan y le entrega Whitton Lucky y demás. Bueno, le entrega, le presenta, nos hace dejar entonces el casco, el fusil, el armamento, todo eso, dejarlo en el suelo, tirar en el suelo todo el armamento, cargadores, todas las cosas. Ahí uno de la formación le pide al jefe de la base cantar el himno. El jefe inglés le dice que sí. Entonces cantamos el himno. Un himno el más doloroso de la historia de mi vida. Porque cuando llegué a la parte de Juremos con Gloria a Morir, se me saltaban las lágrimas, no podía entender. Decía, juremos con Gloria a Morir, y yo estoy dejando el arma, estoy dejando de pelear. Estoy dejando ese soldado. Me estoy transformando en el médico que se le murió el paciente.
te queda el cargo de conciencia, no supe de retener las islas conmigo, perdí el partido. Pero tengo compañeros muertos, yo me acordaba de todos los que habíamos enterrado y yo estaba dejando de pelear. Esa marca me quedó de por vida. Después fue sanando, ¿no? Hasta hace unos años, querido, te conté, creo, cuando me dijeron, no cantás por vos, cantás por los que no están realmente. Claro. Y yo juremos con gloria a morir, lo decís por los que dieron testimonio, no por vos. Y bueno, eso me cerró un ciclo, por lo menos, para cantar el himno. Y eso es una enseñanza para todo el resto, los que cantamos el himno también. Cuando uno canta el himno y mira la bandera, y cuando ve esa bandera flamear, logra identificar la cantidad de patriotas argentinos que están ahí con su espíritu, de San Martín, Belgrano, Güemes, la cantidad de caudillos que han peleado por este país, los 649 recientes de la historia, que flamean esa bandera, que dieron su vida por esa bandera, para que esa bandera flamee. Te das cuenta que tenés que gritarlo con todo el corazón. Y cuando decimos juremos con gloria a morir es porque estás dispuesto a entregar todo. Así que ese fue el momento que después que terminé de cantar el himno y terminé con el juremos con gloria a morir, me transformé en un prisionero de guerra. Y fue otra etapa de mi vida diferente. La etapa de quizá la frustración de haber dejado de pelear. Estuve prisionero un tiempo en un galpón de Esquila y después nos llevaron en Chinuca a San Carlos. En San Carlos nos pusieron en un frigorífico. Hubo un tiempo que dormí al lado de una bomba de 1000 libras que estaba sin explotar. Tuvieron suerte también en muchas cosas. Teníamos una bomba nuestra que había atravesado y no explotó. Cuando le atacaron el puesto de comando a ellos, uno de nuestros aviones. Que ahí no explotaban por esto del armado de la por espoleta. No se armaba la espoleta, exactamente. No, entonces la bomba... Salieron los desmalvinizadores a decir las bombas que no funcionaban. No, era que no se armaba la espoleta. A veces se tiraban las condiciones con que se tiraron. Te voy a repetir, uno aprendió a combatir. Entonces la bomba viene preparada quizá para el barco y te toca tirarle a un búnker, a un frigorífico, y por ahí lo atravesa, y a veces la espoleta no se termina de armar. La espoleta, como toda bomba, necesita un tiempo para que la especie de ventilador que lleva atrás la arme y se esté en condiciones de ser disparada. Eso es justamente para que no explote ni bien la bola tirada. Empieza a navegar la bomba y se va armando con tiene un tiempo de armado hasta que está en condiciones de explotar y demás. Los ingleses tenían un par de bombas sin explotar, pero ellos también dormían ahí. No estábamos solamente nosotros ahí. La bomba estaba ahí, pero ellos seguían durmiendo en la pieza al lado. Cosa que nosotros no teníamos esa posibilidad. Ellos siempre combatieron con tropas descansadas. Había gente que dormía, al otro día subía el helicóptero, llevaba, se traían los que habían estado toda la noche, dormían, comían y demás, y peleaban esto. Nosotros estábamos siempre al pie del cañón. Así que en uno de esos días nos dejaron a un rato a tomar aire y estando ahí fue cuando derribaron el Lear de la colina. Estábamos afuera tomando aire y sonó la alarma de un buque, nos empezaron a ordenar. Perdón, ahí seguimos con esta parte. ¿Ustedes eran todos de la Fuerza Aérea o estaban? No, había del ejército también. Sí, estaba Gómez Centurión y demás, estaban ahí con nosotros. Contabas esto. Nos habían sacado a tomar un rato de aire y en eso suena una alarma, vemos salir 2 misiles de una de las fragatas que estaba ahí en San Carlos, un día celeste, que dolía la vista de celeste. Vimos a lo alto como que se prendió un fósforo, cuando prendió un fósforo. Después nos enteramos que eso había sido el impacto al Lear de la colina. En el otro Lear iba un compañero mío, Eduardo Casado. Cuando viran, no sabíamos que tenían misiles de largo alcance ya, provistos por Estados Unidos. Antes tenían de corto y medio alcance los ingleses.
por eso es que podíamos hacer las maniobras de extracción en altura. Y bueno, ahí lo impactan uno de los misiles, el otro se desvió, no, gracias a Dios no impactó, y el otro impacta al Lear de la colina. Nosotros ahí nomás nos hicieron entrar otra vez al frigorífico. Durante ese estadía en el frigorífico, otra experiencia bastante inolvidable y me sacaron como a las 3 de la mañana, a mí y a 3 soldados. Y me dijeron, lleven todo lo que es de ustedes. O sea, que no dejáramos nada, ninguna marca nuestra ahí, de donde estábamos con todos los prisioneros. Usted, y me sacaron. Nos llevaron entre 4 ingleses, me subieron a un bote de goma, y teníamos 2 ingleses en una punta, 2 ingleses en la otra, y nosotros 3 en el medio. Y empezamos a navegar entre los barcos, de noche, 3 de la mañana. Nos dejaron, llegamos a una costa, a una orilla, nos hicieron bajar en una especie de descampado, un playón, nos hicieron sentar a los 3, espalda contra espalda, y ellos nos rodearon. Y nos miraban y se reían, por ahí nos apuntaban. Nosotros no sabíamos qué iba a pasar. De hecho, pensábamos, si estos flacos disparan, fuiste, ¿qué testigo hay? Te quisiste escapar, Así que estábamos ahí con nuestras cosas, abandonados a Dios. Empezó a amanecer, los flacos hablaban entre ellos, a veces nada, cargaban el fusil, los descargaban. Cuando empieza a aclarecer, a ver, primero que agarran es a mí y me llevan a una especie de carpa. Cuando llego ahí, tenía el rol del bueno y el malo. Llegué a un interrogatorio. Entonces me sentaron, había uno que hablaba perfecto español. Entonces me dijo, mire, acá tengo un compañero que tiene muy mal carácter, es inestable emocionalmente. Trate de contestarle todo lo que le pregunta, porque si no la puede pasar mal. Es mi consejo, porque él le va a hacer unas preguntas. Bueno, te va a preguntar. Interrogatorio intenso. Que por supuesto no dije nada, pero porque no sabía nada. Aparte no sabía nada. Hasta por eso creo que lo convenció, porque si yo soy un combatiente que estoy desde abril en la isla y me preguntaba cuántos aviones hay en el continente, no tengo ni la más puta idea que había. Y si iban a atacar de nuevo, no tengo ni idea. O sea, que debo haber sido cristalino en la respuesta, porque indudablemente no sabía nada de lo que me preguntaba. Así que se debe haber convencido. Pero te preguntaba todo sobre la Fuerza Aérea y si seguía así atacando. Y cuántos éramos, y cuántos aviones quedaban, y dónde estaban. Indudablemente que a los soldados tampoco, menos todavía. Así que bueno, se ve que se convenció que no sabía nada. ¿Los soldados también eran de la Fuerza Aérea? Sí. ¿Eran soldados tuyos? Sí. Me llevaron de vuelta, mandaron al soldado, después al otro, volvimos los 3, nos volvieron a subir al bote de goma, y nos llevaron de nuevo al frigorífico. En el frigorífico, viste, con la inquietud y la pregunta que vos te haces a veces. Vino un sacerdote y dio una misa. Y lo increíble es que cuando dice, y la paz sea con nosotros y con tu espíritu, y nos dimos la mano con el que nos estaba custodiando. Te está dando la paz con el que te estabas peleando hace unos minutos atrás, te estaba dando el abrazo, el saludo de la paz. O sea, qué increíble esa experiencia, ¿no? De tratar de entender al ser humano. ¿El cura era argentino o era británico? No, británico. Él Él agarró y una misa, una especie de misa ahí,
con todo lo que estábamos ahí, y la guardia que estaba cerca ahí, estaba sumó. al lado, digo, se sumó, bueno, normalmente Pero, todo eso. digo, era cura católico, porque los ingleses Sí, tienen sí, sí, esta sí, sí, de digo, los, una misa, religión una mesa, protestante, no sé cuál es la sí, de ellos, que un poco inclusive distinta. cada vez que se entraron los muertos, que estaban los ingleses en formación, el cura era inglés también, y también teníamos curas nuestros argentinos que, sin palabras, su Claro, rol. quizá por eso. Espectacular lo que hicieron, ¿no? Así que bueno, después que tuvimos esa serie de experiencias en San Carlos, nos llevaron al Norland, nos subieron a un buque. Darío, ¿estuviste, sabés algo, viviste lo que fue el 1 de mayo cuando un grupo de soldados del ejército argentino moviendo material bélico explotó una de las No el cajas? primero, no el El primero, 1 de junio, perdón. sí. Yo estábamos, apenas terminó el combate, el 29, nos pusieron en el galpón ese de Esquila, estábamos todos, ejército, fuerza aérea y demás, estábamos todos en distintos grupos, digamos, Ujú. por una cuestión de afinidad, fuerza Sí, aérea sí. se quedó ahí, charlábamos entre nosotros. En ese interín habían sacado un grupo de soldados a tratar de recoger elementos que estaban desperdigados ahí, y los tipos querían saber sobre minas y trampas cazabobo, porque algunos armaron trampas cazabobo cuando se ordenó la rendición y demás, igual armaron y dejaron por ahí trampas cazabobo. Con granadas de mano y demás, ¿viste? Cosa que cuando los flacos la agarraron, volaron a la mierda. Entonces habían agarrado a un par de soldados y empezaron a recuperar parte de esas cosas y amontonarlas en un lugar. En uno de esos movimientos hubo una explosión. Y el soldado que estaba cerca corrió a cubrirse con la explosión. Y el centinela, el guardia que lo estaba controlando, le tiró. Y le tiró, pero porque él dijo se quería escapar, no cubrirse. Vos explota acá, buscaba tirar tu cuerpo a tierra, yo que te estoy controlando, digo, se quiere escapar, y le tiró y lo liquidó ahí. Después hubieron muchas versiones con eso, ¿viste? Él dijo que se estaba prendiendo fuego, entonces para evitarle el sufrimiento le había tirado, y que esto, que lo otro. Bueno, el asunto que eso generó que la superioridad... Y hay además dos fallecidos más. Está el subteniente Durán a cargo sí, del grupo que es herido también. sí, Eh, lo que pasa, bueno, ahí eso generó un reclamo por parte del segundo en la base, que era Vera, que hablaba muy bien inglés y demás, y de otros a la superioridad de los ingleses, porque el inglés de carrera era muy distinto al inglés soldado. Como que tenía códigos, tenía otro tipo de respeto y otro tipo de valores. Te das cuenta en el trato y en cómo reconocen al valor en combate de otro. Y por ahí hasta te perdona la vida porque reconoce que vos sos un combatiente, que estás dando la vida por tu compañero, en cambio el otro te liquida por ahí, ¿viste? Muchas veces tuvieron que ellos ordenar a los soldados que cambiaran el trato en distintas situaciones. Y vos te das cuenta que eran soldados rasos, que por ahí el soldado raso se quiere llevar un recuerdo o algo y te quiere afanar, en cambio el otro tiene más respeto. Es más, hubo casos que cuando desembarcaste el flaco vino y algo que te había sacado te lo devolvió, un suboficial o un oficial inglés. Otros códigos de guerra, que indudablemente con los soldados nuestros pasó en algunos casos situaciones entre comillas, así vos en el furor del combate quizás derribaste un helicóptero y si hay alguno caminando le querés sacudir y por ahí vos decís, no, pará, ya está fuera de combate, lo claro. tomamos prisionero, lo curamos, un ser humano, Sí. lo mirás con otra óptica, lo cual no significa que seamos uno, no, simplemente que en el fragor del combate el que no está preparado, la vivencia es otra. Lo ve en la cancha de fútbol, porque perdiste, lo agarraste a las piñas al otro y vos decís, che, es un partido de fútbol. Son las reacciones del ser humano, que el que no está preparado para este tipo de cosas, es muy difícil el trato. Cuando vos mataste a mi mejor amigo,
por ahí, si yo no estoy preparado, te digo, no tenés piedad, flaco, con vos. Cuando vos sabés que la guerra es así y sos un blanco, cambiás la óptica y respetás al otro, porque sabés que no lo mató a propósito, era su misión. Y vos sos un blanco y yo soy un blanco. No, además, también después se hicieron las leyes justamente para todas estas cosas, para lo que es. Entonces, soy un especialista en la Convención de Ginebra y demás, y la respetan a rajatabla, ¿no? Principalmente los que son oficiales y suboficiales ingleses, nada que recriminarle. Darío, están en el... recuerdo Darío Rosas nos está contando su historia, comodoro retirado en 1982, teniente de la Fuerza Aérea Argentina. Están en el Norland. En el Norland navegamos un poco como yendo a Ascensión, y después se ve que a mediados ya de... porque nos desembarcaron, yo me fui un 13 y volví un 13. Desviaron para Uruguay, iba ya dominando la caída de Puerto Argentino, 13-14 de junio, entonces directamente en vez de Ascensión el barco puso rumbo, o quizás navegaba así porque tenía que navegar así, claro. Y después viró, y nos dábamos cuenta, pues, y viró y se fue rumbo Uruguay. Nos dejaron en Uruguay nos esperaba la Cruz Roja y algunos barcos argentinos que eran los que nos iban a trasladar a Buenos Aires. Nos iban a trasladar al principio, nos iban a dejar en el puerto de Buenos Aires, después dijeron, no, hay mucho quilombo, hay mucha gente, que esto, que el otro, y nos llevaron a La Plata. Ahí tocamos suelo argentino de nuevo, nos subieron a unos micros de Fuerza Aérea y nos llevaron a Ezeiza, a la Escuela Oficial de Ezeiza. Una bienvenida espectacular, color de honor, estaba toda la escuela en Ezeiza, toda la escuela formada, los aspirantes formados, haciendo cordón de honor en la ruta, haciendo saludo a uno cuando pasábamos. Nosotros, por supuesto, yo en mi caso, no me creía merecedor de semejante. Yo había perdido, se me murió el paciente, como te dije antes. Entramos y nos saludaban y tenía la felicitación. Y yo decía, no me podés felicitar por esto, ¿viste? Me quedaba entre líneas esas, yo tenía mi campera con la sangre de caídos ahí, yo había vuelto. Con 1000 preguntas, como te dije antes, que con el tiempo la madurez distinta, y decir, vos seguís, pero vos seguís porque tenés una familia, ¿verdad? Seguiste por la patria, pues tu familia es eso. Y quizás tu tarea es otra todavía. No fue solamente pelear, esto fue un aspecto, no es todo en la vida. Mi esposa siempre me dice, dejá ya de Malvinas, dejá, te hace mal, a veces no duermo. Me da vuelta en la cabeza y pensá, y va y vení, y escuchá, y leés, y tratás de entender, y revivís de nuevo la historia. Y te volví a preguntar por qué yo no, y por qué sigo hasta ahora. Y hay otras respuestas, y las ves, las encontrás en tu familia, que es lo que uno nunca valora, o no se da cuenta. Malvinas no fue toda mi vida. Mi vida sigue con mi esposa, mis hijos y mis nietos, que también son una parte de Malvinas, porque son mi patria. Ahí empieza. En el amor hacia mi esposa, hacia mis hijas, hacia mis padres, hacia mis hermanos, hacia vos, hacia mis amigos. Es la patria. Y por esto estoy dispuesto a volver. Por esto estoy dispuesto a agarrar un fusil de nuevo y pelear. Entonces lográs entender, lográs valorar y lográs entender por qué tenés que dar lo mejor de sí en cada una de las cosas. Y cuando vos estás frente a un micrófono, das lo mejor de sí porque lo estás dando por esto. Y tus amigos que te ayudan acá son esa patria pequeña por la cual somos capaces de dar la vida. Lecciones que le aprendés después de 40 y pico de años. Antes lograrás entender. Antes me quedé en el tiempo con una guerra viviendo en mi cabeza, dando vueltas, peleando una y otra vez.
muriendo en esta situación o en esta otra y reviviendo en esta otra, y sin darte cuenta que Dios todos los días te regala un nuevo amanecer. Y que cuando abrís los ojos, encontrás a tu hija de 6 meses al lado tuyo y a tu esposa. Y ahí inicia un nuevo día de la patria, de amor a la patria y de entrega, por la cual estás dispuesto a dar todo. Como me dijiste, me quedé hoy, me tengo que cuidar, hacerle el aguante. Es lo mismo que hicimos nosotros en la guerra. Lo que pasa es que tenemos que aprender a que eso que hicimos acá, hacerlo todos los días. Y como en algún momento hablamos, no es importante cuándo morimos, sino por qué vivimos y cómo morimos. No hay amor más sagrado que dar la vida por el amigo. Eso fue Malvinas. El que fue capaz de pelear, el que cayó en combate porque iba a tratar de protegerme a mí, que estaba en la isla, y él iba a tirar a la fragata para que yo viviera. Es darle la vida por el amigo, sabiendo que hay alguien superior que digita todo. Juan, tenés que aprenderlo ahora, que sos joven, no esperé tener 70 años para que la lección esta... Por eso los escuchamos a ustedes, Darío, para cerrar con esta reflexión final, pero déjame hacer una última, porque aprendí también de ustedes y es una consigna, un lema, no sé cómo definirlo, muy conocido, que es el que el soldado no muere en el campo de batalla, sino cuando su pueblo lo olvida. Soldado Sevilla, ¿qué nos podés decir de él, lo que quieras, y de algún soldado más de los tuyos que son nuestros héroes? Te digo lo que en algún momento, a los 40 años de la guerra, le dije a esos 3 soldados frente a su monumento que le hicieron en el escuadrón de tropas de la Escuela de Aviación Militar. Luna, Aguirre y Sevilla, soldados de la Ban Cóndor, que dieron cumplimiento a un juramento heroico, que supieron dar la vida por su patria, que siempre los vamos a tener en el corazón, siempre viven con nosotros. Dieron lo mejor de sí, y que no tengan duda que en algún momento los voy a encontrar de nuevo. En la próxima batalla nos vamos a juntar de nuevo. Así que espero que de donde estén cada uno de los 649 que están nos ayuden a ser mejores personas, a ser mejores soldados. Ojalá hayamos honrado con nuestro hacer cotidiano la memoria del sacrificio que ellos hicieron. Nosotros tuvimos el destino de volver. Ojalá hayamos honrado con nuestro trabajo de todos los días esos actos heroicos que ellos hicieron. Y cuando hablo de honrado todos los días, vuelvo a lo mismo de antes. Aprender a mirar la patria que tenés más cerca. Es la familia. Ahí nace la patria. Darío Alberto Rosas, en 1982, teniente, destinado en la base aérea militar Cóndor, Darwin Pradera del Ganso, dando seguridad a la BAM Cóndor allí en Malvinas. Tuvimos el honor que nos haya contado su historia, la de su sección en Malvinas. Darío, quiero agradecerte de corazón, primero por tomarte la molestia de venir 2 veces hasta aquí para contarnos tu historia. La verdad que eso se agradece un montón, y sobre todas las cosas agradecerte lo hecho en 1982. Ustedes, los combatientes de Malvinas, han dejado la bandera nacional muy en alto, muy en alto. Para nosotros son un ejemplo por cómo combatieron, y algo que nos enseñan permanentemente. Mira, viene todo mal, está todo mal, parece que no se puede más, pero siempre se puede más. Rendirse siempre es la última opción. Es más, a veces ni siquiera es una opción. Y esos son los compañeros de Malvinas. Y no es por una cuestión solo de ego de ustedes, ¿no? En una época ya de hace muchísimos años del individualismo sobre todas las cosas, ustedes nos enseñan todo lo contrario, el compañerismo.
la palabra el otro, lo que hizo el jefe de ustedes, lo que hiciste vos por tus soldados, lo que hicieron tus soldados entre ellos, el compañerismo. Así que por todo lo hecho, Darío, por la amabilidad de venir 2 veces hasta aquí, pero sobre todas las cosas de corazón, lo hecho en Malvinas no se va a olvidar nunca. Darío, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Juan, muy amable.